Hola, hola para todos, yo soy Erika Yo soy Maleja. y este es nuestro podcast de Aure Psicología sobre cómo cuido y administro mis finanzas. Que es un tema súper importante porque a menos que uno haya estudiado algo parecido, esas finanzas graves, porque no le enseñan en el colegio ni a pagar impuestos, ni a abrir una cuenta bancaria, ni la importancia del ahorro, a menos que uno ya por su propia experiencia haya visto la necesidad de aprender a gestionar su propio dinerito, su platica, sus finanzas y ver cómo la gasta. Sí, porque la verdad es que es un tema que empieza en ciertas etapas de la vida a ser cada vez más Sí. prioritario, pero igual se puede cultivar en los niños y se puede cultivar desde que uno también ve cómo funciona esto en su casa. Y yo creo que es que definitivamente eso lo permea muchísimo. Sí, porque es que sabes que es muy loco que se habla mucho del dinero, pero no se habla ni cómo se produce, ni cómo se mantiene, ni cómo se multiplica, sino Nada. simplemente se da por hecho. Y Usted hay verá, unas usted re tiene malas que saber, concepciones. tiene que saber cómo maneja su plata con responsabilidad, entre comillas, pero ese es todo el asesoramiento que uno puede recibir en general, ¿no? Sí, y lo que uno hace es hacer lo mismo que vio que hacían los papás. Entonces, Guarde su platica debajo de colchón y ya. sí, o endeudese mucho, o es que eso hay de muchos contextos Tiene acá. tantos estilos. Sí, tiene muchos estilos. ¿Por qué? Porque está el estilo de crianza de endeudese y pilla prestado todo hasta la risa y después sufra Vaya a y la tienda y llore pídale fiado a la y vecina. fiado, Uy, fiado. no, Y cuando fatal. tengas dinero, entonces lo gastas en todo menos en lo que tenías que gastarlo. Entonces te lo gastas en quedar bien contra la sociedad, con el En mundo, en aparentar. aparentar, pero de puertas para adentro, la Es casa como el que está tiene un mal. iPhone pero no tiene saldo. Desafortunadamente es algo recomún. Sí, entonces esto me parece súper importante tenerlo en cuenta y me parece que las finanzas es un tema que a mí en lo personal me apasiona y me parece que me gusta mucho como hablarlo, tenerlo en cuenta, hablar de las concepciones que se tienen al respecto y hablar de el mundo en general, las Y más finanzas. que, más que porque el dinero significa lo que significa, una realidad es que el dinero también da tranquilidad y da bienestar. Y Uy, eso total. se vincula directamente con lo que aquí nos compete, que es el La tema de la salud psicología mental. y la salud mental. Entonces no desconocemos que, por supuesto, el dinero no lo es todo, pero es una gran herramienta para empezar a conseguir lo que uno, incluso una consulta psicológica. Ajá, No hemos llegado incluso, todavía a poderlo hacer sin costo, pero definitivamente el acceso a la salud mental es algo que está atravesado por el dinero. exacto. El dinero se ha tergiversado su significado, su connotación y se ha visto muchas veces como algo negativo, algo sucio, algo que es de pronto para otras personas de cierta. Indigno, como que eres una interesada, eres materialista, no eres espiritual, no eres profunda, porque solo te importa el dinero. Exacto. Y desde la casa, yo creo que hoy en día incluso hay muchos papás, muchas personas en la familia, sobre todo mayores, que enseñan eso y uno también a veces se queda con eso y es como no, las personas que tienen dinero son Son malas, malas. son deshonestas, son personas que no lo merecen, son personas de otro mundo extraterrestre que no Bueno, pertenece a ver, aquí ahí. también hay que hacer una aclaración, y es que no estamos hablando de personas que son ultra ricas, que son ricas de una forma grotesca, grosera, no, hasta allá tampoco, ¿no? Simplemente una persona que en su cotidiano a lo mejor tiene un mejor manejo de las finanzas y ha podido conseguir cierto tipo de cosas, cierto tipo de estatus, y a lo mejor por eso es que tiene como cierta relevancia o llama la atención. No nos estamos refiriendo a las personas que son estúpidamente millonarias, eso ya es otra cosa, son otras discusiones que Sí, no vamos a abordar en este episodio, pero no vamos a desconocer una realidad social que también es importante eso es verdad, mencionarlas. eso es verdad. Que hablando de eso, la realidad social también atraviesa y permea las maneras en las que yo me relaciono con el dinero. No es lo mismo una persona que vivió en tremenda escasez, donde de verdad si no había para la luz, había para el agua, donde no había que comer, o incluso personas que vivieron en situación de calle. O están también las personas de clase media, alta, que probablemente pueden ser las que escuchan nuestro podcast, o personas de una condición de clase alta,
cualquier persona. O sea, estás diciendo que solamente las personas de estrato judío pueden escuchar nuestro podcast, nadie más. Bueno. No, mentira. No, pero creo que digamos que por lo general las personas que escuchan los podcasts pues tienen internet. No lo diga, compa. Tienen cierto acceso a ciertos servicios que les permiten. Sí, o sea, el dinero definitivamente da el acceso a cierto tipo de información. Claro, sí, porque hay personas donde no tienen accesibilidad, digamos, a luz, al servicio de internet, pues obviamente que probablemente no nos pueden escuchar así, a eso me refiero. Creo que estamos morriéndonos así, dando vueltas y morriéndonos la cola, impresionante. Hay que salir de esa atolladero en el que nos metimos. Listo, bueno, ya empecemos un poco al grano. Y es hablar acerca de en qué momento en la vida empiezo yo a tener ingresos y cómo yo empiezo a hablar del dinero y a darme cuenta que es importante para mí. Siento que es como en qué momento empiezo yo a tener, puede que no, ese primer contacto con el dinero, las 11. Y me doy cuenta cómo tengo que administrarlo. Y es, aunque sea un ejemplo muy, muy sencillo, definitivamente es un gran paso para un niño o una niña dejar de que su mamá le empaque su bananito y su sanduchito a que le dé su billete y le diga guayaba y le diga, tome, cómprese sus onces y uno verá si se los gasta a la entrada en dulces, si se los compra a su compañerito que vende dulces en el salón y llega al recreo y ya no tiene solamente los bolsillos llenos de papeles y ya no tiene para comprarse una bolsa de agua, o es que cómo administra, si definitivamente se va a gastar todo y se muere de hambre, sí, ¿no? Porque está ahorrando para el play, tiene que dejar para el bus, o sea, definitivamente como que uno empieza a tener un contacto muy pronto, muy temprano, muy prematuro con el dinero y uno a veces no es tan consciente y ahí es donde uno empieza a ver posiblemente cuáles son esas señales o cuáles son esas enseñanzas que uno tiene desde su casa con el manejo del dinero, porque uno siempre tuvo el compañerito, oiga, préstame, es que no tengo hoy, es que no me alcanzó, es que me lo gasté, es que se me perdió. Y entonces ahí es donde uno, pues, no es tan trascendental ni tan definitivo, pero pues definitivamente es algo que puede dar señales de cómo se está gestando, cómo se está consolidando, formando esa relación que tienen las personas con el dinero. Exacto, sí. La relación con el dinero empieza yo creo que como que edad, para los 9 años, en nuestro contexto. Yo incluso creo que es antes, porque uno empieza a leer el entorno. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos problemas con el manejo del dinero porque en su casa no solamente había escasez, sino el discurso de la escasez. Es que no gasté, es que no hay. Y entonces son personas que a lo mejor crecen sintiéndose culpables de gastar su propio dinero. Puede que incluso lo hagan de una forma muy responsable, pero esa relación del dinero se ve atravesada por experiencias que tuvieron desde muy pequeños. No es lo mismo una persona que, claro, a lo mejor no creció en un ambiente muy próspero, pero que no se le limitaba tanto o no se le culpaba tanto por gastar, porque hay niños que hasta por las cosas más fundamentales sienten culpa de pedir, mamás que tengo que sacar una fotocopia, no hay. Sí, es que definitivamente ahí viene algo muy importante con relación al dinero y es la mentalidad. Hay muchos tipos de mentalidad con relación al dinero y una es la de escasez. Entonces, yo siempre vivir en esta frecuencia en la cual... Uy, no, ¿cuál frecuencia? No, señor. Mentiras. Continúa. Bueno, en esta sintonía en la cual... Es que suena todo espiritual, me hace en mi contexto, yo soy más... holística, podríamos decir. Me gustan cierto tipo de cosas y mi pareja es demasiado racional y científica, por eso es el podcast perfecto. Me cogió fuera de base ahí la señora, por eso, perdón, me exalté. Por eso esto está relacionado precisamente a esto, pero bueno, a lo que iba es que hay personas en las cuales la manera en la que han aprendido a relacionarse con el dinero es desde la escasez y desde la situación de siempre me hace falta, nunca voy a tener y que cuando tengo estos ingresos tengo que buscar la manera en cómo me deshago de ellos.
Dicho de otra manera, es Entonces, como ese discurso que uno interioriza de la relación que tiene con el dinero y que definitivamente la forma en la que uno piensa sobre las cosas tiene una relación directa en la conducta y en la forma en la que uno ejecuta lo que tiene que hacer o lo que piensa que tiene que hacer o lo que piensa que puede ser capaz de tener o recibir. Entonces, digamos que desde, yo planteándole un poco más desde mi lo mismo, entendimiento pero racional, pero definitivamente los discursos sí, o sea, la forma en la que uno tiene de concebir las ideas tiene una repercusión directa en las acciones. exacto, sí. Entonces, está esa parte de la escasez, está la parte de yo me tengo que deshacer del dinero porque de pronto yo no me creo merecedor de esto, o yo creo que también para ganarme el dinero tiene que haber demasiado sacrificio en extremo y yo no puedo ganármelo de pronto de una manera un poquito más sencilla. No quiere decir que, digamos, ganándose el baloto, Ojalá. pero, pero mi concepción es como que definitivamente tengo que hacer un esfuerzo ultra grande para tener dinero o si no, yo no me lo merezco. O también hay otros pensamientos como todo lo que me entra tengo que guardarlo absolutamente Y no todo gasto y no ni en gasto un dulce porque eso sería, me descuadro 1 billón de pesos y gasto en exacto, un dulce, sí. exacto, me descuadro mucho y me da miedo, lo relaciono con el miedo, con cómo si yo definitivamente no tengo esto bajo control, me empiezo a tener pánico y empiezo a tener miedo y como no quiero tener miedo y quiero tener esta seguridad, entonces sí o sí a toda costa veo cómo lo retengo porque eso me genera mucha ansiedad y prefiero no tener que enfrentarme a eso, pero eso también me lleva a poder ser ya, limitarme en cosas que pues podría darme el lujo de la oportunidad. Entonces, hay diferentes maneras de concebir el dinero y hay diferentes etapas en las cuales uno tiene el dinero. Entonces, es lo que hablamos ahorita, cuando estaba en el colegio, cuando estaba digamos, ya empiezo a entrar a la adolescencia, que ya empiezo a tener, digamos, otras relaciones e interacciones sociales. Entonces, que el cine, que la invitación a tal parte, que la Sí. noviecita, que el amigo, que el Play, que el Xbox, que no sé, cosas de jóvenes. Pues es como empiezo también yo a manejar mi ingreso y a negociar con quien me lo está proveyendo y el que me lo da, para que también eso me alcance para lo que a mí me parece interesante, me parece productivo, o sea, mis gustos, mis hobbies y lo que sea, porque eso también muchas veces implica un gasto, así sea irse a un parque a correr, pero pues a lo mejor tiene uno que pagar un bus, a lo mejor tiene que comprar Ajá. unos tenis especiales, a lo mejor la ropa, lo que sea, o sea, definitivamente es como uno empieza a sopesar el ingreso con el valor que yo recibo de el mismo dinero, es decir, en qué lo puedo utilizar para tener experiencias que para mí son valiosas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿cómo empiezo a ver esa negociación y cómo también empiezan a surgir pequeños emprendimientos que yo empiezo a buscar cómo generar mi propio ingreso? Entonces, que hago las tareas, que hago los Bueno, planchas, eso no lo hagan porque eso está mal, y Diosito llora. Pero, pero sí, que por vendo los ejemplo, dulces, vender dulces. que, bueno, es que eso tampoco en un colegio lo deberían. Bueno, pero es mejor que hacer la tarea de los otros y cobrarles. Bueno, sí es cierto. En fin, todo este tipo de microemprendimientos empiezan a surgir e incluso hasta los peinados, yo me acuerdo de algo muy chistoso aquí. Cuando yo estaba en el colegio, tenía una amiga, y esto yo no sé si ella recuerda, pero era muy chistoso. Vendíamos tatuajes y le hacíamos dibujitos a la gente con los enceros. Y yo dibujaba horrible. Los que me Pero conocen ¿cómo se saben que es pasa dibujo eso? horrible. Pero ¿cómo deja de No, no, ser no, un... era un dibujo con un esfero de esos que vienen de muchos colores. Sí. Y tú hacías el dibujito y hacíamos como un catálogo de tipos de flores, de calaveras, de cositas y rayábamos a la gente y eso era el tatuaje. Con mente de tiburón. En fin, anécdota chistosa. El tema es que empiezan a haber múltiples formas de cómo yo también consigo mi dinero y luego ya empieza a ver la parte crítica de la universidad, de pronto si tú te vas de tu casa y empiezas a administrar tus propias finanzas o vives en tu casa pero empiezas a tener una administración diferente del dinero y ya la etapa adulta y la etapa también no responde solo por ti mismo sino ya por otras personas, en este caso de que sean hijos, mascotas y o responsabilidades adicionales. Entonces, el dinero está permeado por varias etapas de la vida y según una de estas etapas empieza a haber una diferenciación en cómo yo lo invierto, cómo lo gasto y cómo lo gestiono. Entonces, hablemos un poquito de cosas que hacen mal
las personas y que generan una desorganización en el dinero. Una que me parece muy común, muy común, y es contar con el dinero que no tengo. Claro, pero es que me va a llegar una plática, entonces me puedo parrandear esta noche, me puedo gastarlo del arriendo porque se supone que la otra semana puedo compensarlo y definitivamente eso es hacer fiestas con lo que no hay y eso es un error garrafal y lo pone uno a sufrir y definitivamente lo que hay es lo que tengo entre el bolsillo y no hay más. Exactamente, entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer conductas de deuda anticipada, empiezo a endeudarme de pronto con tarjetas de crédito, empiezo a endeudarme con situaciones de pronto pedir prestado algo, oiga, présteme estos 50.000, esta cantidad de dinero X, que la otra semana me llega un dinero, pero ¿qué pasa? Que esa otra persona le puede pasar de todo, el No que te tiene que llegó. pagar, no llegó, justo le pasó algo, justo esa situación no fue, o si sí fue, en el mejor de los casos, pues ya tienes comprometido ese dinero y antes de recibirlo ya Ya le has está, destinado un gasto. Entonces eso sí. me parece nocivo para el funcionamiento del dinero porque estás creando una disposición para algo que no tienes la capacidad de pago. Entonces, siempre cuenta con el dinero que tienes, el dinero que no tienes no existe y si te llega a llegar, cuando ya lo tengas en tus manos, decides qué hacer con él y que ya ahorita vamos a hablar qué puedes hacer con el dinero que ya tienes en tus manos. Pero algo que me parece fundamental es no cuentes con el dinero que no hay, que no tienes en este momento, no hagas planes, no hagas inversiones en el aire, no saques prestado, no hagas esta conducta incluso cuando tengas poquito dinero. Porque si tú lo haces, por ejemplo, présteme 50.000 que la otra semana mi mamá me da para las 11 y yo lo repongo de ahí. Si lo haces con esta pequeña mesada de tu mamá chiquitica, lo vas a hacer cuando tengas millones y cuando tengas un salario para ti, resulta que te vas a dar cuenta que te llega el dinero y ya está empeñado absolutamente todo. Otra cosa que me parece muy importante que va muy de la mano con no contar con lo que no hay es hay que poner en orden las prioridades y las responsabilidades. Hay cosas con las que uno definitivamente no puede jugar. Es decir, por ejemplo, para mí lo son los gastos de renta, de alimentación y de transporte. Ya el resto puedo entrar a mirar si este mes me compro unos zapatos, si este mes me compro una cartera, maquillaje, lo que sea de mi interés. Puedo empezar a verlo, pero definitivamente no es negociable y no me voy a poner a jugar con dinero que yo sé que aunque lo tenga en el bolsillo, está destinado para algo que para mí no es negociable y es muy importante. Totalmente. Dentro del presupuesto inicial debe haber una parte destinada específicamente para los gastos fijos, como tú dices, el arriendo, los servicios, el pago de la televisión, el internet, lo que sea. Y ya adicional a esto, si es que me sobra, que sería como parte del dinero de mi riqueza, lo destino para esto. Pero no debe ser al contrario. Porque cuando yo desenfoco mis prioridades, cuando necesito para lo verdaderamente importante que satisface mis necesidades básicas, resulta que no he tenido nada y que, pues, ¿cómo voy a sopesar esto que, bueno, tengo maquillaje, pero no tengo agua? No tengo comida. Exacto, no tengo comida. No tengo entonces, luz para maquillar. Exacto. Entonces ahí empieza a haber como un desfase. Dentro de lo que uno pues, considera que es importante y lo que no, porque también, a ver, hay otro tipo de prioridades que pudieran ser importantes considerarlas, porque imagínense ustedes que dentro de sus gastos fijos también está el gimnasio, entonces puedes decir, es que para mí es muy importante porque eso es lo que me da estabilidad mental. Es verdad. Entonces no lo puedo poner en riesgo, aunque para otra persona sea un gasto banal, sea un gasto que es reemplazable, hay que también adecuar las cosas al estilo de vida y a las creencias y a los valores que uno tiene. Si para uno la clase de yoga, si para uno el gimnasio, si para uno la clase de cerámica es importante porque le representa tranquilidad, hombre, hay que ponerla entonces también en esa lista de prioridades. Y tienes la disponibilidad, ¿no? Porque, claro, bueno, si no puedes, no sé, no le voy a dar a mi hijo porque tengo que ir a mi clase de cerámica, pues bueno, ahí sí empieza a ver como lo que volvemos a atravesados por la lógica, por supuesto, pero sí hay que empezar a adecuar este tipo de estrategias a las formas de vida de cada persona, porque no todo le funciona a todo el mundo de la misma manera. Entonces es importante
insistir en ese punto en el que uno tiene que empezar a adecuar lo que escucha y lo que cree que es importante a la forma de vida que uno tiene para que eso sea funcional y para que también sea sostenible. Entonces, volvemos al punto, si uno tiene que estar pagando el lugar donde vive, tiene que estar pagando la comida, bueno, estamos hablando de una persona que no tiene otras responsabilidades como familia, como hijos, una persona que vive solita, independiente, pues obviamente tiene que comer, tiene que tener un lugar donde vivir, tiene que tener un lugar donde comer, tiene que pagar servicios, eso es lo fundamental. Pero al lado de eso tiene que tener a lo mejor otros gastos que son actividades que le representan bienestar, seguridad, tranquilidad, que también deberían ir acompañados o más bien en ese rubro de cosas que son importantes y que tienen un nivel alto de jerarquía. Exacto. Siempre establecer las prioridades, no contar con el dinero que no tengo. Algo también muy, muy, muy importante y fundamental es abastécete para emergencias, abastécete para un momento de crisis. Hay que tener su guardadito. Y trata en lo posible de tener algún salario o cantidad que represente a varios salarios, si es que en algún momento llegas a tener alguna situación. No entendí. Por ejemplo, si tú recibes 1.000.000 de pesos en tu salario mensual, trata de tener digamos, un dinero que sopese esa misma cantidad por si algo llega a pasar. Ejemplo, me accidenté y no tengo, digamos, un seguro o no tengo la posibilidad de trabajar o la solvencia económica para reponerme de esta situación porque no tengo cómo y estoy definitivamente enfermo. No tengo tampoco ayuda externa o de pronto la ayuda externa que recibo es de pronto de apoyo, de ayuda física, pero no monetaria. Tengo en mi colchón un salario que puedo usar, o sea, una cantidad de un salario. O sea, como que el salvavidas en términos ideales sería igual al ingreso de un mes, por ejemplo. Ajá, mínimo. Bueno, mínimo, exacto, que tú puedas tenerlo en dado caso de una eventualidad. Porque no sabes qué puedas pasar. O, por ejemplo, quieres renunciar a tu trabajo porque definitivamente es algo que te está generando demasiada afectación. Bueno, tengo por lo menos un colchón de 3 meses mientras miro qué hacer, mientras me sale otro trabajo, porque ya tengo esa estabilidad financiera que me representa estos meses de trabajo. Yo sé que para unas personas que les estoy diciendo va a sonar totalmente irreal, estúpido, loco, pero si uno hace una buena gestión puede ir lográndolo poco a poco a lo largo del tiempo y puede ser bueno en un futuro. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo no me preparo para las emergencias y para las eventualidades, cuando estas me cojan a mí desprevenido, uy, qué angustia. Va a ser va a ser una afectación a la salud mental demasiado impresionante. ¿Por qué? Porque te va a generar inestabilidad, incertidumbre, angustia. Va a afectar no solamente a ti, si tienes una familia y si esta familia depende de ti, todo. Claro. Entonces, algo muy importante, siempre ten un colchón para emergencias, un colchón para situaciones que puedan pasar y siempre carga dinero en efectivo porque no sabes en qué momento puedas necesitarlo también. Yo tengo la técnica del billete de ladrón. Bueno, últimamente no la he aplicado, pero es un gran recordatorio y es, ojalá la vida no lo disponga así, pero muchas veces uno no anda con efectivo en la billetera. Entonces mi papá siempre me enseñó que uno tenía que tener un billete de 50.000 pesos en la billetera, que uno lo esconde, uno no cuenta con esa plata, pero uno no sabe que eso tiene que estar ahí. O sea, se llama ladrón porque ante un posible robo, pues uno da ese billete para que uno le haga nada, ¿no? Eso es como en mi imaginación podría ser de esa manera, ojalá no pase, pero ajá. Pero el punto es, ese billete me ha salvado a mí de cualquier cantidad de cosas, porque es dinero con el que yo en mi cabeza no cuento, pero sé que yo salgo más tranquila a la calle sabiendo que tengo ese dinero de emergencia y que para mí no tener plata no significa realmente no tener plata, tengo ese billete que no puedo gastar, pero sé que si llega a pasar algo extremo, me pierdo en un bus, si el taxi algo pasa, o sea, puedo desenvolverme, puedo buscar ayuda, puedo buscar una llamada, puedo buscar internet, lo que sea que necesite con esos 50.000 pesos que yo tengo en mi billetera y sé que están ahí y no los voy a gastar. Y entonces me ha servido también en muchas situaciones y sé que si eventualmente lo gasto, yo lo repongo y vuelvo y lo dejo en ese lugar. Exacto, eso también iba a decir lo mismo. Este dinero no es para descontarlo, el dinero de emergencias me duró una semana. No, es algo que inmediatamente lo descambiaste, listo, gasté toda la totalidad o gran parte,
vuelvo y lo repongo tan pronto el siguiente ingreso que vuelva a tener, si no es que ya lo tengo, inmediatamente lo repongo y vuelvo y juego con esa misma situación, porque hoy en día todo se empezó a mover de manera más digital. Pero a ver qué es sin batería y vaya pague sin batería, ¿no? Exacto. Puede pasar lo de la batería, puede pasar de que en lugares no te vayan a recibir tarjeta por más tecnológico que tú tengas, hay personas que aún el mundo no funciona de esta forma. Busca y ahí como... diciéndole al ladrón, pero le transfiero, le paso por Nequi. No, pues no, o sea, pero definitivamente sí es distinto tener el efectivo, porque el efectivo resuelve en su momento. No es lo mismo tener, que es distinto ese billete en la billetera, es distinto a ese monto del salario que se va a guardar, o sea, son situaciones diferentes. Este billete te saca de un apuro, de un peligro instantáneo que estás viviendo en un momento concreto, de un taxi, pucha, no alcancé a pagar la cuenta, no tenía más, bueno, aquí tengo este billete, o sea, incluso, debo confesar, yo lo he usado para planes porque no tenía ese día, salí y no pensé que iba a salir, y ya tengo el billete, pero sé que mañana lo repongo y no va a pasar nada. Exacto. Pero es un compromiso que uno tiene que tener con uno mismo y también con su propia seguridad, sobre todo, y eso es un gran consejo para personas que están empezando a ser independientes, a vivir solas. Usted no puede estar nunca en la calle sin plata, jamás en la vida, no se le ocurra es preferible no salir, jamás, porque uno nunca sabe de verdad a qué peligro se puede enfrentar, qué situaciones tiene que sortear, y hacerlo sin plata es muy barato. Yo creo que uno de los primeros ingresos que uno debe tener, si es que no tienes ningún ingreso y hasta ahora estás empezando tu vida financiera, lo primero que tengas, destínalo para emergencias. Sí. Y después ya ves cómo resuelves el resto, cómo empiezas a gestionar los nuevos ingresos, ahí sí luego viene el maquillaje, bueno, todo lo demás podrá venir más adelante, pero inicialmente trata en lo posible de crear tu colchón de emergencias, tu colchón para la crisis, no pensando en qué momento me va a pasar una crisis ni con la mentalidad de que las cosas malas van a pasar, no, pero sí teniendo la seguridad y la confianza de que esto me va a generar un bienestar emocional significativo y me va a quitar muchas angustias y preocupaciones que eventualmente puede pasar. Otra cosa que me parece importante, y ya que me acordé de mi papá, es sobre todo, bueno, en estas dinámicas sociales de niño y niña, hombre, mujer, si usted, señorita, le invitan a salir, si usted está con el príncipe azul, la persona más dadivosa, generosa, no se confíe nunca que esa persona tiene la obligación, porque realmente es otra discusión, yo siento que no la tiene, pero bueno, nunca salga de su casa si usted no tiene cómo ir y volver, jamás. O sea, y no dé por hecho que las personas con las que va a salir van a solventar sus gastos, porque aunque en teoría no debería ser así, muchas personas usan el factor dinero para manipular y para llevarlo a situaciones que uno no quiere. Entonces, una forma que uno esté seguro, más bien segura, y siga como en ese mood de autonomía y de independencia es, hombre, si yo le acepto las salidas y a lo mejor me va a invitar, si eso para ti está bien en tu sistema de creencias, lo que sea, muy respetable, no lo estamos cuestionando, pero uno siempre tiene que tener su billetico en el bolsillo porque uno nunca sabe. Exacto, todo puede salir mal en una cita. De pronto la persona no te gustó, no te cayó bien, te tienes que ir y quieres irte, pero ahora ya ¿cómo te vas? No, fatal. ¿Cómo no puedes estar tranquila? Tal vez esta persona resultó ser un patán horrible. ruin. Y definitivamente tuviste que pagar tú, bueno, no sé, no se sabe qué pueda pasar, pero yo lo que me parece muy importante, recalco lo que tú dices, es mejor no salir de la casa si no tengo la posibilidad. Exacto. Así te inviten, porque es que tú tampoco puedes contar con la disposición de la otra persona, y puede volver y jugar el factor anterior. Puede que la otra persona tenga virtualmente, y si algo pasó y no puedan pagar virtual, tú tengas la capacidad de decir, mira, tengo cómo resolver. Exacto. O puede pasar cualquier eventualidad, es mejor estar anticipado a lo que pueda pasar y no correr riesgos. Algo que también me parece muy importante en este sentido es nunca descuidar como la parte financiera y pensar que es algo que no tiene tanta importancia y que yo voy a tener como la capacidad de resolverlo en cualquier momento de una manera muy fácil y subestimarlo.
Es decir, como que no contar con así como no cuento con la plata que no tengo, no cuento con la buena suerte que me representa, por ejemplo, volver a conseguir plata. Uy, yo creo que espectacular lo que acabas de decir, porque muchas veces nos confiamos y actuamos Sí, porque uno aparentemente ha tenido como buena suerte, ha resuelto, no en el significa pasado. que en el futuro las cosas vayan a ser iguales porque no se sabe qué cosa pueda cambiar. Entonces, uno definitivamente aquí la gran lección es uno no puede dejar en manos de las buenas voluntades ajenas el bienestar o la seguridad o la tranquilidad de uno en términos financieros y en general. Uy, María es Pero, muy sabia. pero en este punto es como que definitivamente uno no puede dar por hecho nada, ni el dinero que no tengo, ni la forma en la que lo puedo conseguir. Exactamente, exactamente. Y ahí viene el siguiente punto y es, bueno, vamos a estructurarlo, el presupuesto. Creemos un presupuesto para los ingresos, los gastos mensuales, los gastos de entretenimiento y revisarlo y ajustarlo constantemente. Y que dentro de ese presupuesto también tiene que estar el rubro del ahorro, o sea, no debería ser lo que me sobre, sino que también debería tener una prioridad ahí Antes de cómo voy sí, a, eso o me sea, parece no importante, significa que yo ahorita lo pague hablamos. mis responsabilidades o lo que yo considero que es más importante, luego me di mis gusticos, no sé qué, y si me quedo ahorro, no, o sea, para mí el deber ser de las cosas es que dentro de las prioridades también esté el ahorro, porque gran parte de cómo uno maneja sus finanzas de una forma exitosa es la organización. Y definitivamente, si yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos, hacer un ingreso, tener un colchón de otro 1 millón de pesos no es tan sencillo, es algo que se me va a dar, que se me va a ir dando a largo plazo y que también está muy anexado, va muy de la mano a la organización. Es decir, yo este mes puedo dejar 20.000, el otro también 20.000. Entonces así sé que probablemente el monto no va a subir tan rápido, pero estoy gestionando y estoy organizándome en tiempo y en trabajo para que eventualmente yo tenga ese monto. Exactamente. Siempre identificar lo que hablamos anteriormente, cuáles son mis gastos fijos, cuánto de mi porcentaje puedo destinar para mis deseos, para mis gustos, para mi entretenimiento y cuánto va a dejar del ahorro y cuál es el orden correcto. Entonces el orden correcto sería pagar los gastos fijos, destinar el porcentaje de ahorro y finalmente el porcentaje para el entretenimiento. Porque ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad colombiana está muy, digamos, común el hecho de que yo gasto para mi entretenimiento y después miro el Y resto. después veo que... Sobre todo en situaciones que no, en el pasado, bueno, aún se perpetúan mucho, es que el hombre gasta todo el dinero tomando, bebiendo en su entretenimiento y después llega a la casa a ver qué hay de comer. Exacto, y la mujer de Sin hacer dónde, mercado. exacto, de dónde se lo obtiene, no se sabe. Entonces, el entretenimiento es muy importante para la vida. El ocio, Claro. las actividades, el cine, la pizzita, la comidita, la salida en pareja, la salida de paseo con los hijos, todo eso es sumamente importante y no le voy a quitar la importancia que tiene porque es que es algo que hace parte de la vida y no podemos ser solo robots que van y trabajan y se vuelven a la casa. Hay que darle mucha importancia a esto, pero hay que darle una planificación. Así como planificamos el gasto del arriendo, podemos planificar el viaje, podemos planificar a cuántas cuotas me tengo que presupuestar para ir al viaje, para comprar de pronto el maquillaje y ahí viene el mindset, el pensamiento. Yo voy a ahorrar 3 meses para cada, no sé, si tengo muy poquito dinero, cada mes cierta cantidad para comprarme el maquillaje y no, me compro el maquillaje y luego lo pago a 3 cuotas. Me quedo sin comer. Y me quedo sin comer, exacto. Entonces es hacer a la inversa. Primero ahorro y después destino el ingreso y no pago y luego miro cómo me endeudo. Incluso tengo que pagar 4 veces más lo que tenía. Yo una vez escuché un consejo, no sé si financieramente sea muy bueno, pero a mí me hizo mucho sentido y es, yo no voy a comprar nada que no pueda pagar 3 veces. Muy bueno, muy bueno. O sea, si yo me voy a comprar, no sé, una cartera, si me vale 300.000 pesos, yo tengo que tener la disponibilidad de 900.000 pesos para poder darme el gusto con tranquilidad. Me parece espectacular porque dices que no te aplica no sé, porque hasta ahorita me acordé y lo estoy diciendo, pero sí, o sea, para mí tiene mucho sentido. A veces uno tiene como ciertas compras que le parecen importantes, pero que uno a veces las duda, ¿no?
no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con cosas como el bloqueador. Yo sé que es importante, yo sé que lo tengo que comprar, pero a veces la dudo, porque a veces he gastado plata en otras cosas que son más innecesarias, pero en esas cosas a veces me cuesta. Pero esa es Ajá, una idea que me ayuda a mí. Yo, venga, ¿cuánto me vale 100.000 pesos? ¿Tengo 300.000 pesos en el bolsillo? Sí los tengo, entonces lo puedo comprar. Y eso me exacto. da mi tranquilidad. Muy bien, me parece espectacular tu tip. Maravilloso. Yo creo que este podcast tiene muchas joyas. Y Pero, mucha modestia también. hostia, aparte. Pero a lo que voy, yo también algo que quería decir ahí al respecto y es, aguántate las ganas. A mí algo que me enseñó mucho mi mamá cuando yo era pequeña, muchas veces en mi casa no había la solvencia para darme los gustos inmediatos. Ujú. Y creo que eso es algo que ha dañado mucho nuestra sociedad actual, sobre todo ahora con la inmediatez de Amazon, de Mercado Libre, de todas las plataformas. Ay, no les vamos a hacer publicidad. Patrocínenos. De en general todas estas facilidades que hay de pago y que son rápidas, pero cuando en mi niñez lo que me hacía, digamos, entender un poco la dinámica era como, si te gusta tanto y de verdad es algo que quieres con todas las fuerzas de tu corazón, esperemos un mes o esperemos más adelante a tener el dinero, y si aún en un mes vuelves a querer tener eso y de verdad en serio lo quieres, vemos la posibilidad de comprártelo, pero por ahora no. Ok. Y eso a mí me enseñó mucho a forjar el carácter de decir, hay muchas cosas que quiero ya, pero realmente cuando las tengo sí voy a tener esa satisfacción que esperaba, o lo tengo y ya no me importa y era Sí, como el no, anhelo más de es tenerlo la y no. satisfacción, es cuestionarse la satisfacción de tener el objeto, tener la experiencia, lo que sea que yo quiero por tenerla, o sea, simplemente por el hecho de poder Ujú. adquirirla, como el rush que uno siente, porque definitivamente comprar, a veces, no sé, para mí lo es. Comprar cosas se siente chévere, se siente bien. Ahora, mi felicidad, mi estabilidad, mi emoción no está ligada únicamente a comprar cosas, que ya es cuando sería un problema que las personas solo encuentren felicidad y emoción en comprarse cosas y en endeudarse después, o sea, como que ya no les importa sino el solo hecho de adquirir. Entonces es importante cuestionar si esto me daría alegría por lo que significa para mí la compra, el hecho de la compra o el objeto en sí, y el Ajá, beneficio que yo puedo obtener de la eso, experiencia, la exacto. experiencia también. Sí, 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 es porque definitivamente estoy siendo presa del marketing o porque en definitiva sí es algo que necesito y sí lo voy a usar. Yo creo que algo muy importante para determinar si compro algo o no es, lo voy a usar en el tiempo o es solo un capricho porque lo necesito, lo quiero algo para ahorita, pero definitivamente no es algo que vaya a usar, y que ahorita el fast fashion y todas las compras de ahorita son como muy impulsivas, y como tú dices, bueno, me voy a comprar esto, y a veces, bueno, yo no soy así, pero me impresiona mucho cuando veo personas como que tienen demasiadas cosas que no usan, que Que no, no saben lo que que no saben. tienen, que uno a veces Ay, va al eso es closet y tienen un impresionante. montón de cosas con etiquetas. Ay, yo no sabía que tenía esa camisa. Entonces, otro tip Uy, que no, yo por ahí yo escuché todo me lo pongo. es cuando uno va a comprar, por ejemplo, una prenda de ropa, pensar en 5 cosas que a uno se le ocurran que combinan con esa, que uno ya tenga, ¿no? No es como, ay, me voy a comprar esta Gran falda y tip. luego me voy a comprar esta otra camisa para que combine. No, pensar en 5 cosas que uno tenga en su armario que le funcionen con eso que uno está Wow, comprando. gran tip. Gran tip. Claro, porque a veces uno ve cosas y se enamora, pero uno hace la conversión a su closet y dice, eso no combina con nada. Entonces, Total. esta compra me significa otras compras, porque si no, o sea, salir a la calle con solo la falda, pues como que no, definitivamente no. Entonces, Exacto. a veces hay que pensar puedo identificar que algo es lindo, pero a lo mejor a mí no me pega tanto. O sea, puede ser que estamos hablando de un par de zapatos divinos, pero son unos tacones de 87 centímetros que yo en la vida me voy a poner, ¿para qué los va a comprar? Totalmente. Y aunque pueda parecer a veces lógico, lo que para uno es lógico, Para otra persona para no lo otra es. persona no puede ser lógico. Y puede abrir como un poco la perspectiva de, oiga, güey, pucha, yo sí a veces he hecho esas compras impulsivas. Entonces, ese tip me parece importante. Aguántate las ganas y evalúalo. Si en verdad, en serio lo quieres y lo necesitas, date la oportunidad de resistir la compra. Y si más adelante, en serio es algo que necesitabas, que va a ser de pronto útil para tu trabajo, para tu vida, para mejorar tu calidad de vida, haz esa compra. Otra cosa que ya estoy en los propios tips de compra. No porque sea barato
significa que uno lo tiene que comprar. Uy, eso sí es de verdad una presa del marketing. Si uno ve 500 pares de medias blancas hasta la rodilla en 10.000 pesos, pero uno no usa esas cosas, ¿para qué las va a comprar? Eso es tirar la plata, porque sí, pues sí, nos crean la necesidad de uno. Es crear necesidades que uno no tiene, entonces uno también tiene que ser muy consciente de vuelvo a decir, existe la emoción de comprar, pero no todas las compras, no porque lo pueda comprar significa que lo voy a comprar. Exacto. Porque no lo necesito. Ajá, es que ahí viene también como un poco de la psicología del consumidor y cómo nos hacen creer que es algo que sí o sí necesitas y que sí o sí hace parte de algo que no te puede faltar, como lo que hablamos la otra vez, como de las compras de los comerciales. Ay, es que te hacen pensar que tu vida va a cambiar del cielo a la tierra si tú compras esa cosa. Sí. Y puede ser una faja, puede ser unos tenis, puede ser una crema, puede ser lo que sea, pero se lo venden a uno de tal manera que le dicen, es que tú eres una persona miserable, y uno dice, sí, soy una persona miserable, pero si compras este artículo vas a dejar de serlo, y uno dice, sí, y lo compra, y ahora no solamente es miserable, sino es más pobre. Claro, eso es algo que pasa mucho y que cuando uno después de que ya tiene la compra en sus manos dice, ay, ¿qué hice? O sea, ¿para qué? Sí, qué estúpido, o sea. Y aparte da la vergüenza y no le cuenta a nadie que compró eso. ¿Y qué tal el vecino, el amigo, el primo lo necesita? Y uno, no, ni idea. ¿Sabes con qué? Siento que pasa mucho, que se lo venden a uno como la panacea, las cosas, los artículos de ejercicio o para adelgazar. O sea, que creo que el marketing juega muchísimo con el aspecto físico, porque suele ser una de las mayores inseguridades que tienen las personas. Entonces te presentan a ti un producto milagroso, llámese una caminadora, llámese una faja, llámese un tecito para adelgazar, lo que sea de la gente. Claro, mi vida se va a solucionar. Y que son soluciones inmediatas. Entonces lo que tú deberías realmente hacer, que es como alimentación, ejercicio, como me cuesta tanto y es tan feo, tan difícil esta solución inmediata, mágica. Entonces yo prefiero pagar 800,000 pesos en 10 bolsitas de té que meter al gimnasio, ir a un nutricionista que me dé un régimen alimenticio adecuado para mí, porque pues prefiero la inmediatez. Entonces también es cuestión de empezar a reflexionar y cuestionar sobre las decisiones que uno empieza a tomar. Exactamente. Listo, entonces ahí ya hablamos del presupuesto, del ahorro, hablamos también de los gastos, de controlar también la deuda. ¿Sabes qué me parece también muy, muy importante? No hay que tener una sola fuente de ingresos. Uno tiene que no hay que poner los huevos en una sola canasta. Eso me parece espectacular y me parece que es sumamente importante. Entre más tengas diversificada tu cartera de ingresos, así sea poquito, pero así que uno sepa que de ahí puede venir algún dinerito. Hombre, es porque uno nunca sabe qué puede pasar. Total. Uno puede tener la mejor posición en una empresa y a lo mejor mañana es una multinacional y mañana hubo un fraude, no sé, no sé conjugar, pero mañana pasa o lo que sea, una eventualidad, cierra la empresa. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID, ¿cuántas empresas no cerró? Que la gente, y nadie se lo esperaba, que eso iba a pasar, y la gente quedó de brazos cruzados en su casa, en apartamentos encerrados porque les cobran el arriendo, pero con qué iban a pagar, o sea, fatal. Entonces, la pandemia creo que nos trajo muchas lecciones, entre esas que no hay que confiarse por aparentemente seguro que sea en este caso una fuente de ingreso. Uno siempre tiene que empezar a diversificar. ¿Cómo se hace esa diversificación? También tiene que estar muy ligada a la organización, es decir, a lo mejor yo estoy cómodo en este apartamento, pero si yo muevo mis finanzas y yo me informo de las facilidades de cómo se compra una casa, cómo se tiene una cuenta, cómo se compra un carro, un CDT, o sea, las 1500 opciones que da un banco, eso también hay que empezar a conocerlo. ¿Cuáles son las facilidades? Porque difícilmente uno tiene en su bolsillo 1.000, 2.000 millones de pesos que puede valer una casa en un determinado lugar. O sea, nadie tiene en la mayoría de las veces ese nivel de solvencia económica, pero uno tiene que también empezar a averiguar cómo empiezo yo a gestionar desde el lugar donde yo esté. Así puede que no tenga un gran ingreso, pero puedo empezar a hacer como una vida crediticia, hacerme responsable de ese tipo de cosas y empezar a hacer como una hoja de vida para los bancos para que yo me vuelva como una persona confiable y pues tomar decisiones financieras muy bien informadas y pues muy buenas decisiones financieras. Pero el punto que quiero tocar, porque me desvié, es definitivamente hay que tener muchos lugares de donde venga el dinero, así sean, no representen la gran cantidad del ingreso, pero sí definitivamente hay que empezar
a ver de dónde más se puede sacar. Personalmente yo trabajo con Aures, pero tengo como 80 trabajos y me gusta mucho porque lo que tú dices, cuando en algún momento me siento varada, si no me sale de un lado, me sale del otro, y si no es del otro, es del otro, y lo que tú dices puede ser poquito, puede ser, no sé, algo que en algún momento uno diga, ay, ¿para qué estoy trabajando para esto? Pero te pueden salvar la vida en el momento que necesites, y más si es un dinero que se va acumulando en el tiempo. Sí. Entonces ahí yo creo que de la mano de esto puede ir también las inversiones. Entonces aprender sobre diferentes opciones de inversión como acciones, fondos, en bienes raíces. Ahorita se puede también invertir en aplicaciones desde el celular, desde 3.000 pesos puedes comprar acciones. Y también puedes invertir en bienes raíces, puedes invertir en cosas que pueden ser chiquitas y a la vez pueden ser grandes de acuerdo con la disponibilidad que tú tengas en tu dinero, pero intenta que no solamente tu dinero se vaya para las cosas básicas, sino que tú puedas abrirte la posibilidad de nuevos ingresos, nuevas formas de diversificarlo y empezar a reducir el riesgo. Lo que tú dices, cuando yo tengo la canasta de mis ingresos diversificada, mitigo el riesgo, porque si no me sale en un lado, me sale en el otro, pero tengo varias opciones. ¿Cómo lo puedes hacer si eres una persona que trabaja todo el día en una misma empresa? Empieza a buscar otra posibilidad. Por ejemplo, si tienes, digamos, algún tiempo libre y tienes la posibilidad de conjugar tu trabajo físico con uno remoto, puedes hacerlo. Si tienes solamente un trabajo, por ejemplo, tienes una empresa y en tu empresa solamente vendes un producto, intenta vender el producto de otras formas. Intenta vender nuevos productos, intenta acomodarte a la tendencia. Si por ejemplo la tendencia es no solamente tener el punto físico, sino también virtual, ten el punto virtual. Si por ejemplo tú tienes la posibilidad también de educar a otras personas y te gustaría hacerlo, hazlo. Si tienes por ejemplo un canal de comunicación o un medio de comunicación que quieres usarlo para difundirlo, inténtalo. Si no es de esa forma, empieza a cultivar también tu educación. Sí, es también como empezar a pensar qué de lo que tengo, de las herramientas que yo tengo en este momento pueden llegar a ser monetizables o redituables en algún momento y empezar a hacerlo. Porque, a ver, ahí también me parece importante mencionar que no tengo que reventarme y matarme, tengo un trabajo de 8 horas y luego tengo que trabajar en un call center otras 6. O sea, definitivamente no va por ese lado. Ahora, que si las necesidades lo ponen así, pues bueno, son otras cuestiones. Pero hay que pues buscarse primero la comodidad, pero sí no quedarse quieto, y definitivamente la plata no se puede quedar quieta, uno tiene que empezar a moverla, ya sea como una herramienta que dé bienestar o ya sea para algo que sea un ahorro y que dé tranquilidad. Y no tú para el dinero. Y sí, que puedas hacerlo esto. Otra cosa que también me parece importante dentro de lo que tú estabas diciendo es que si en dado caso yo tengo la posibilidad de recibir una asesoría profesional, sí, no hay que perderlo, no hay que aprovecharlo. Y algo muy, muy importante que nos ha enseñado en la vida, ahorita como también todas las cosas tributarias, pagar impuestos y si es necesario contratar un contador o contratar a una persona que sepa más de esto y no dárselas de que me las sé sobrado, exacto, y después tener de pronto... Hombre, le pasó a Shakira, no le va a pasar a uno. Obvio, sí. Y eso es algo que de pronto uno no lo hace por inocente y por desconocimiento, pero dice mi hermano que es abogado, no por no saber la norma significa que uno no le aplique. Y es que uno tiene que empezar a tener, sobre todo si está siendo emprendedora, hombre, así esté vendiendo manillitas, lo que sea, uno tiene que tener muy en cuenta cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos fijos, cuáles no lo son, pero hay que tener un orden porque definitivamente muchas veces ni siquiera es de pagar el impuesto, sino simplemente reportar el ingreso. Pero si uno no tiene el conocimiento, pues es mejor acudir a una persona que sí lo tenga y uno se queda con la tranquilidad de que las cosas están bien hechas y no se arriesga a futuros cobros multimillonarios. Exactamente. Bueno, algo que también es muy importante es invertir en la educación financiera. Intentar buscar libros, leer, mirar videos en YouTube, participar en talleres, la cosa que te parezca mejor, pero yo creo que el tabú con relación al dinero se puede ir quitando a través de la educación y a través de la información que podemos obtener de esto. Yo creo que mucha gente le huye a esto, mucha gente le resta importancia, mucha gente también está en una zona de confort que es muy válida, pero si tú definitivamente quieres tener como un upgrade en esto, puedes buscar
una educación o algo que te aporte para ir viéndolo. Es que desde el momento en el que uno recibe dinero, ya sea por su trabajo, ya sea por apoyo de los papás, ya sea por lo que sea, uno ya es responsable de las cosas y de la forma en la que lo tiene que gastar. Entonces, no todo el dinero que uno tenga es gastable, es potencialmente gastable. Hay que distribuirlo, hay que organizarlo y hay que gestionarlo a través del tiempo. O sea, hay que hacer como proyecciones con el dinero. No importa que el ahorro sean 100 pesos, pero de aquí a 3 años no van a ser 100 pesos lo que yo tengo guardado. Entonces, la proyección hacia el futuro también es una gran cosa que hay que tener en cuenta. Y otra que se me acaba de ocurrir es, por ejemplo, la gestión de las finanzas en parejas. ¿Qué gastas tú? ¿Qué gasto yo? Y ni siquiera hablándolo desde ya un matrimonio consolidado, sino, por ejemplo, un noviazgo, desde la adolescencia. ¿Cómo vamos a organizar las salidas? Cada vez que nos veamos los viernes en la tarde, ¿voy a ser yo el que compre el helado? ¿O esta vez soy yo, Y o es que esta es vez muy eres tú? jodido cuando todo absolutamente tiene que cargarle una persona. Una sola persona. Pero Y entonces por cosas hay más que hablar. solvencia y dinero que tenga, siempre está bueno que no sea uno que sea el responsable de eso, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero entonces son cosas que hay que hablar. O sea, si sea el primer novio a los 13 años, no hay que dar por hecho que la otra persona, por ser quien es, tiene que gastar. Ya sea hombre, sea mujer, no sé, no me importa. Pero el punto es, esas cosas que se comparten, que se comparten con los amigos, las cuentas con los amigos. Uy, eso sí, porque es que hay veces en que claro. También parece las relaciones de pareja se dinamizan en los amigos y entonces mi amigo es el que siempre me gasta porque él tiene más. Sí. No, pero no porque él tenga más, tiene la responsabilidad. O sea, no hay que abusar de la buena voluntad de otra persona que en X o Y momento, es decir, porque te gastaron una vez, uno no da por hecho que va a ser así siempre. A lo mejor tuvo un detalle ese día, a lo mejor, qué sé yo, no importa. Pero siento que el dinero en el contexto de relaciones es algo de lo que hay que hablar y porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades ni tiene el mismo pensamiento ni concepciones sobre el dinero. Entonces es importante que a lo mejor en una cuenta compartida en un restaurante con mis 2, 3 amigas, no importa que uno ponga 100 pesos más, pero para otras es importante que todo cuadre exactamente como tiene que cuadrar. Entonces esas cosas pueden ser una incomodidad, puede ser un problema más adelante, y esas cosas me parece que es importante hablarlas y también tenerlas en consideración. Me parece que ahí se abre una ventana grandísima, pero voy a tratar de resumir un poco, y es como las apariencias juegan también en estas relaciones de amistad y en las relaciones sociales en general, que ya lo vamos a abordar un poquito, pero quiero hablarlo ahorita desde otra perspectiva, y es como, por ejemplo, cómo yo busco un círculo de amigos que está fuera de mi alcance mantenerlo. Claro. Por ejemplo, yo busco, digamos, relacionarme con personas que tengan un alto, muy alto poder adquisitivo y que su plan de una salida chill sea un gasto que para mí me representa mi arriendo de 3 meses. Exacto. ¿Cómo yo puedo ajustar un poquito mis expectativas y mi realidad y miro hasta qué punto esta relación es muy buena para mí, es muy linda y todo, pero yo me doy cuenta que no, si mi bolsillo no corresponde a esta dinámica social y cómo yo lo puedo hacer de una manera consensuada. Yo puedo hablar con estas personas y decirles, comunicarles de una buena forma, pero también yo cómo puedo darme cuenta de hasta qué límite yo me puedo llevar a mí con tal de complacer y hacer parte de un status quo, que eso me parece fundamental y me parece que es algo que de lo que no se habla mucho, y es como, no, pues es que nosotros ya contamos con que fulanita va a ir y sultanita también, y resulta que es que para mí es una chichipatada, pero para la otra persona puede representar y por la pena a decir que no, a decir no tengo, a decir no puedo, la persona asume un montón de compromisos, un montón de gastos y sacrificios por mantenerse en cierto tipo de círculos que, más allá de decir si eso es bueno o es malo, si conviene o no conviene, eso ya se parte como de la libertad de cada individuo, pero sí hay que ser un poquito más conscientes de lo que puede representar ese tipo de relaciones sociales de forma financiera y lo que me implica a mí si yo no estoy en una muy buena condición o a lo mejor no lo estoy en tan buena condición en comparación con las personas que me rodean, pues ahí es donde uno tiene que pensar como qué plan de acción puedo generar. La respuesta, aunque parezca obvia, no tiene que ser necesariamente que yo no me relacione con esas personas, pero sí a lo mejor puedo empezar a limitar los encuentros, a lo mejor puedo yo ver cómo me gestiono otras cosas, a lo mejor ellos pueden ser un gran mercado para algún producto o algún servicio que yo pueda ofrecer, pues es que uno no sabe. O cómo yo también me puedo dar cuenta
de que definitivamente esto me está generando una afectación en mi salud mental constante Claro. y continua, de cómo en serio mi preocupación es tan grande de yo pertenecer a esto, que en realidad es un capricho o de dónde viene, también eso habría que empezar a evaluarlo. Y lo que tú dices, no es necesario que no, pero sí como yo empiezo a buscar una solución con respecto a eso y cómo empiezo a llevar una vida con base en eso, porque es que yo creo que pasa mucho y sobre todo pues en las redes sociales se ve muy disfrazada Sí. ciertas situaciones, entonces yo veo que amo mucho, quiero mucho a mi amiguito y pues sí, puedo yo quererlo con mi corazón, pero yo creo que también es muy importante empezar a poder comentarles esa realidad a esas personas y volvemos al mismo punto de siempre. Si tú estás en un círculo donde tú puedes hablar y comunicar cómo te estás sintiendo y hablar de tu realidad y de pronto que no es igual a la otra persona y si las otras personas pueden tener la capacidad de comprenderte y de también ayudarte a ajustarse a la manera en la que tú vives y en la que tú eres, es un círculo y un entorno adecuado para ti. Si esas personas no lo pueden entender y te van a hacer burla o te van a aislar y tú prefieres soportar esa burla y prefieres hacerlo a toda costa porque crees que esas personas no te van a entender, entonces probablemente eso no es Sí, un sí, entorno para ti. mejor solo que mal acompañado, definitivamente. Exacto. Y también eso está relacionado con todo, con cómo yo me compro un carro solo por una realidad absurda, como lo que tú decías, me compro un iPhone, me compro, bueno, a menos de que sea para tu trabajo algo que necesites mucho, bueno, o que tú O puedas que uno lo tener, quiera, lo porque quieras también es tener, válido, claro, pero es también válido. qué tanto tengo yo que sacrificar o qué tanto realmente es por mi gusto o por el gusto de otras personas, por la necesidad de O pertenecer. pertenecer, exacto. Entonces son cosas que definitivamente no es como que uno tenga las respuestas definitivas o las únicas respuestas ahí. Lo que les decía al principio, uno tiene que empezar a acomodar lo que a uno le dicen, lo que considera que es importante a su realidad. Uh -huh. Pero definitivamente uno no puede pensar en que le va a ir bien si gasta más de lo que gana y empezar a hacer cuentas alegres con dinero que no tiene o con la posibilidad de que lo va a tener en algún futuro. Hombre, 1500 cosas pueden pasar y eso puede que no se dé, o incluso puede que se dé mejor, pero definitivamente no hay que hacer planes sobre cosas que no han pasado. Exacto. Es importante también establecer metas financieras a corto, medio o largo plazo. ¿Para dónde va mi futuro? ¿Me va a quedar 40.000 años en esta empresa? Sí. ¿O voy a querer cambiarme de trabajo en cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que les hablaba anteriormente. ¿Cuánto colchón financiero necesito para cambiarme de trabajo o para establecerme en el nuevo? Y algo que también es muy importante acá es, si me quiero dejar mi trabajo, yo creo que podemos también hablar luego de eso, cómo hacer esa transición de mi trabajo de pronto normal a un trabajo remoto, cómo lo planifico, no es que yo el día de hoy dije ya no quiero trabajar para nadie y renuncio y después quedo viendo un chispero y luego digo como bueno y ahora qué hice, no, sino cómo planifico si en definitiva quiero hacer un cambio de trabajo, un upgrade o ser independiente, cuánto financiación necesito para esto, cuál va, y también reevaluar y revisar cuál es mi progreso en el largo del tiempo. Entonces, ¿cómo yo defino que he estado progresando, que de pronto no estoy estancado, que tal vez si mis aspiraciones me dan para más, entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, no, para poder tener un mejor salario tengo que estudiar. Entonces, bueno, ¿cómo puedo empezar a aprender ese estudio? ¿O cómo puedo ir buscando siempre estar en una mejor posición, en una mejor condición? Yo siento que eso es muy bueno en el sentido de ambicioso positivo de cómo yo puedo ir avanzando y aumentando mi capacidad adquisitiva y también cómo puedo ir obteniendo más logros a lo largo del tiempo que me van a generar satisfacción y me van a generar también nuevos retos y nuevas situaciones que me van a ayudar a, por ejemplo, fortalecer mi carácter, fortalecer mis habilidades sociales, fortalecer mi disciplina, todas esas cosas que representen un reto y que me hagan sí o sí trabajar en mí mismo va a ser algo positivo que también es importante tenerlo en cuenta. Sí, ahí es donde uno, volvemos al punto de inicio y es simplemente ver el dinero como una herramienta que facilita cosas que para uno son importantes y ya. Más allá de satanizarlo o de volver al dinero su propio Dios, no. Pero simplemente entender que es una herramienta que facilita muchas cosas a las que uno pudiera llegar a tener un mejor alcance o mejor comodidad si las tuviera o no. Ten una protección financiera, asegúrate, por ejemplo, asegúrate si tienes la posibilidad de pagar un seguro de vida, un seguro de viajes, si es que te viajas mucho, también la posibilidad de tener un seguro exequial, Uy, eso es sí. algo muy, muy importante que uno
sobre todo siendo joven o de pronto en algún momento de su vida dice, ay, ¿para qué? Pues si yo me voy a morir que la otra gente se encargue. O muchas cosas así yo he escuchado, pero no, la verdad es que es una responsabilidad que yo creo que me parece que sería como muy triste dejársela a alguien y que probablemente no tenga la capacidad de hacerlo. Claro. Y más si, por ejemplo, tú eres mamá, tienes hijos pequeños, son tu responsabilidad. Bueno, tú no sabes qué pueda pasar en el mañana. Trata de buscar esa seguridad por ti y por tus seres queridos y no les dejes con esa preocupación y con esa situación Con financiera ese que puede problema, porque ser al tan final, grande. aparte del duelo, es un problema más tener que pensar en de dónde va a salir y aparte que eso es Costoso. La muerte es costosísimo, un negocio. morirse es carísimo. Pero bueno, Ujú. son cosas que también hay que empezar a Busca, tener en ajá, cuenta. busca un seguro y yo creo que eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante y nada, disfruten mucho su dinero, háganlo conscientemente, recompénsense cuando alcancen un logro, cuando alcancen algo, sean muy consistentes, muy disciplinados en todo y tengan una buena gestión de sus finanzas para que puedan tener una buena calidad de vida. Exacto, creo que por ahí ya hablamos un montón del tema hoy. Yo creo que ya lo podemos dejar por acá. Ajá, entonces muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy por llegar hasta acá. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Psicología. @aures.psicología y que si tienen comentarios, dudas, sugerencias, críticas, preguntas, Nos pueden escribir, por ahí también van a encontrar información que consideramos que es valiosa, también uno que otro meme graciosillo por ahí también es importante para que nos vean. Y nada, estamos dispuestas a leerles inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos y todas esas cosas. Bye bye, hasta una próxima.